Bueno, hola, en esta noche, sí, nos reunimos acá. Ok, ahora sí. Bueno, en esta noche nos reunimos, sí, a hablar un poco sobre un tema interesante eh, para muchas personas, ¿no? Sobre todo, pienso que es un tema muy importante para la mujer, ¿no? Ya que estamos enfocando, digamos, el tema a las mujeres. Eh, el cómo hemos aprendido a amar, ¿sí? ¿Qué nos han enseñado sobre amor en nuestra casa, en nuestra comunidad, la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el rol de la mujer frente a los diferentes eh, procesos y etapas que tiene el enamoramiento, ¿sí? Y más que ello, pues el rol que juega, digamos, la mujer en la sociedad, ¿no? Hoy estamos con Vozmente, ¿sí? Las psicólogas de Vozmente ahora se presentan. Estamos con David Alejandro, ¿sí? Estamos con Angie, ya una periodista. Entonces, vamos a tener, digamos, varias visiones frente al tema, ¿ya? Me gustaría que se presentaran las psicólogas de Vozmente, luego Alejandro y seguidamente Angie, ¿vale? Hola, buenas noches para todos. Mi nombre es Erika Durango, soy psicóloga de profesión y en este momento estoy en la parte de atención clínica de pacientes. Tenemos nuestra marca personal en la ciudad de Medellín y también de manera virtual pues hacemos atención. Estamos más dirigidas hacia la terapia femenina, ¿cierto? Hemos estado como encaminadas en eso, en la parte de la sexualidad plena de la mujer, en lo que contaba un poco Camilo, de cómo la mujer en su rol, además de ser mujer, es muchas otras cosas más, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso, cómo esos vínculos afectivos se expresan y se... ¿Se silenció? Bueno, nos disculpan, ahí se nos cayó la conexión. Le doy la palabra a mi compañera Susan. Bueno, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Susan Pasaje, como lo decía mi colega y compañera Erika. Hacemos parte pues, de Vozmente, que de hecho ahorita en este momento también Armin nos está acompañando. Y bueno, pues soy psicóloga de profesión. Actualmente, aparte de trabajar como psicóloga con las chicas en Vozmente, estoy radicada en el Huila, ¿sí? En este momento también realizo consultas independientes en el consultorio y actualmente también estoy laborando desde la parte social y comunitaria con familias en la parte rural y urbana de zonas del Huila. Entonces, pues es un gusto, chicos, poder participar pues, en este espacio que nos está brindando Camilo y David. Y le doy la palabra a nuestra colega y compañera Armin. Muchas gracias, chicas. Buenas noches para todos. Mucho gusto. Mi nombre es Armi Gutiérrez, igualmente psicóloga, con enfoque en psicología humanista, con más de 8 años de experiencia profesional, muy direccionada también hacia la parte social comunitaria, trabajando con comunidades vulnerables en el territorio. Y bueno, desde hace 2 años, unidas en este sueño de trabajar por las mujeres pues de todo el país, porque hemos estado de una u otra manera llegando a diferentes partes del país, o también hemos estado haciendo alianzas con algunas organizaciones de mujeres en otras partes del mundo, y la importancia que le hemos dado a ese papel que tiene la mujer, a ese rol, a ese ser maravilloso que somos, y cómo nosotras hacemos parte del cambio en la sociedad, en la familia, de que somos seres multifuncionales,
Entonces, qué chévere que podamos hoy abordar este tema de cómo las mujeres hemos aprendido a amar y cómo nosotras como profesionales a través de la experiencia que hemos estado construyendo en estos 2 años de trabajar con mujeres de diferentes condiciones sociales, de diferentes partes del mundo, de diferentes profesiones, cómo hemos ido recopilando esa experiencia, esos saberes que nos demuestran que las mujeres tenemos características muy particulares al momento de amar, de brindar amor. Entonces, bueno, sean todos muy bienvenidos y vamos a dar inicio a este tema. Vale, gracias. Por favor, Alejo se presenta para las compañeras. Alejo, Angie. Angie, porfa, después seguimos nosotros y para adelante. Bueno, voy a tratar de poner cámara, no sé si se vea bien, me avisan, hola. Bueno, buenas noches para todas y todos. Mi nombre es Angie Góngora, soy periodista, comunicadora social, enfocada en el tema de género y en posconflicto, conflicto armado. Trabajo para la emisora de paz de Radio Nacional de Colombia en el municipio de Florida, Valle del Cauca. Y pues he desarrollado algunas investigaciones en torno al conflicto armado, he también colaborado con algunos temas de género desde la universidad, también hago trabajo comunitario con las diferentes comunidades rurales allí en Florida y bueno, también trabajé un tiempo con comunidades en Ibagué. Entonces, pues estoy muy emocionada de poder compartir en este espacio, de poder hablar de estos temas que son muy importantes para todos, pero creo que tienen una influencia muy directa en cómo las mujeres percibimos nuestro entorno. Entonces, gracias por la invitación. Bueno, entonces damos apertura al tema, o Alejandro también se va a presentar. Claro, toca, por respeto a ustedes y para los que nos escuchen. Entonces ahí rapidín, mi nombre es David Alejandro Valencia Puentes, soy zootecnista de profesión, escritor por convicción, poeta desde 2019. Desde ese entonces, pues metiéndole puro y duro a todas las ciencias sociales también, aparte de mi carrera, y vinculándolas en el tema del trabajo con comunidades, el trabajo desde la agroecología y de la agricultura y la producción agropecuaria como saberes ancestrales, más como un tema de agronegocio. Entonces aquí también muy contento de estar aquí, saludar de nuevo a quienes ya conocía, a Elkin y a Angie, bonito volverlos a ver y muy sabroso conocerlas a ustedes. Ojalá nos podamos ver en otro espacio. Casi no se escucha. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, ok. Estamos acá para hablar un poco, sí, para dar nuestros conocimientos, ¿ya? Entonces, para las mujeres, a mí sí me gustaría iniciar este tema preguntando, ¿qué es ser mujer ahora en el siglo XXI? ¿Sí? ¿Qué es ser mujer? Empecemos con esto, para empezar luego ya a hablar más a profundidad sobre los diferentes temas que traemos a la reunión, ¿no? Pero para empezar, ¿qué es ser mujer en este siglo, no? Bueno, partiendo de esa pregunta tan interesante, creo que es una pregunta que nos hacemos inclusive desde muy temprana edad, desde que comenzamos de una u otra manera a tener como una relación con el mundo externo y a vernos nosotras en esa imagen que podemos proyectar, que encontramos ahí, ¿cierto? Porque la mujer no es solamente un físico o lo que tiene, sino que también viene cargada de muchas otras cosas más, ¿cierto? Esa parte emocional, esa parte de vincularse con el otro. Entonces, diríamos que es una experiencia que se va formando a lo largo de la vida, que tiene muchos componentes que hacen parte precisamente de ese vínculo con el otro, ¿cierto?
pero de cierta manera también nos llegamos a preguntar en varias etapas de la vida, por ejemplo, cuando somos madres, si es que ser mujer necesariamente está enlazado con el hecho de ser madre, ¿cierto? También se ve mucho que hay como ciertos parámetros que se deben cumplir para ser mujer. Entonces, tú llegas a los 15 años y lo tienen que celebrar los 15 años, ¿cierto? Tú llegas a los 20 años y ya tienes que tener novio porque si no estás como quedadita. Entonces ya llegas a cierta edad y tienes que haber tenido una carrera profesional, ¿cierto? Entonces, ¿qué tanto de eso es realmente de nosotras como mujeres o está puesto ahí dentro de la sociedad, ¿cierto? ¿Qué opinas tú, Susan? Yo creo que uno de los puntos importantes también es resaltar es también las vivencias en cuanto a nuestra historia dentro de nuestras familias, ¿cierto? Que es uno de los temas que de hecho involucra mucho como el comportamiento, esa esencia personal y ese individualismo frente a todo lo que hablaba en este momento Erika de poder tener que estudiar, formalizarse, el hogar y demás, ¿sí? Cumplir como unos ideales. Sí, exacto, como tener ese ideal, ¿sí? Pero ese ideal va de la mano, pues obviamente, pues desde nuestras pautas de crianza, desde la historia familiar. Bueno. Cedemos la palabra a Angie. Bueno, pues yo creo que hay un montón, un conjunto de ideas en torno a la pregunta, ¿no? Yo creo que el solo hecho de que surja la pregunta desde diferentes espacios, pues ya lo que hace es como generar de alguna manera un estereotipo, porque es algo que como mencionan las compañeras, nos preguntamos todas desde siempre y que de alguna manera la sociedad, el sistema ha forjado más hacia las mujeres, es decir, hay un concepto, entre comillas, más claro de cómo ser mujer que de cómo ser hombre. O sea, de alguna manera nos exigen más a nosotras en diferentes espacios, de diferentes maneras, ¿no? De, como ya lo mencionaban, desde lo físico, desde lo biológico, desde el plan de vida que tenemos. Es más fácil de alguna manera decirle a una mujer, la mayoría de las casas, por ejemplo, las familias, el concepto de tienes que nacer, conseguir una pareja, tener una familia y ya estás hecha, ¿no? Y es como el concepto que de alguna manera nos crean, mientras que para los hombres no es tan, digámoslo, evidente o forzoso de alguna manera, porque sí cabe la idea de que sean algo más que padres, algo más que parejas. Entonces es también como esa relación directa en la profundidad de la pregunta, primero, desde otros parámetros que no sean los que siempre pregunta como la sociedad, ¿no? Es una pregunta muy interesante teniendo en cuenta que, por ejemplo, en este momento es una pregunta que trasciende incluso a las compañeras trans, por ejemplo. Es, digamos que en los aspectos biológicos, entre comillas, o más bien estereotipos de imagen y de belleza, ha sido muy cuestionado. A mí personalmente, con el trabajo que hemos realizado en Ibagué, que estamos muy de cerca con la comunidad LGTBIQ+, en este caso pues con las compañeras trans, y ellas nos decían que cuando empezaban a sentirse mujeres, la primera cosa que ellas como que se imaginaban era cómo representar ese sentir. Y de hecho, pues siempre estaba relacionado con la parte física, con llevar el pelo largo, con tener pues senos, con esa escultura, por decirlo así, ¿no? Como ese estereotipo 90-60-90, ser más femeninas, a maquillarse. Pero habían muchas que se cuestionaban y decían, nosotras no nos sentimos así, pero nos sentimos mujeres. Entonces, todas esas cuestiones se las trasladaban y nos decían, ¿no? ¿Y ustedes qué las hace ser mujeres? Y era una pregunta muy profunda porque incluso es algo que todos los días construimos
es un poquito de todo, ¿no? Es un poquito de todo lo que hacemos desde diferentes puntos, desde diferentes entornos, pero es una pregunta muy difícil de responder, digamos, completamente, porque como se construye todo el tiempo, estamos en constante movimiento, estamos rompiendo paradigmas, rompiendo estigmas, rompiendo estereotipos, ¿no? De belleza, de clase, de muchísimas cosas. Entonces, creería yo que es un conjunto, pero que a la vez es muy subjetiva la pregunta, ¿no? Es como muy vista desde el sentir y desde la percepción que cada mujer tiene, desde su orilla, desde su momento, desde el entorno que la rodea. Entonces, para mí, pues, es una pregunta muy profunda que llevaría muchísimo tiempo resolver acá, pero que creo que es una formación, un conjunto de las dinámicas sociales que nos rodean en torno a ciertos sentires, ¿no? Alejo levantó la mano. Sí, yo escuchándolas tengo la pregunta y entendiendo la premisa de la que parte Angie, es como, es difícil, eh, ¿cómo se diría? De construir el extremo partiendo del significado del extremo, ¿no? O sea, y para hacerlo hay que hacer ahondar bastante, pero entiendo, digamos, eso de decir, pues venga, no hablemos qué sentir mujer, si vamos a ampliar el concepto, ¿no? Y es muy válido también pensar en las compañeras y los compañeros trans, ¿no? Porque existen en las dos, o en los no binarios también. Entonces, eh, la pregunta mía es enlazar esta primera pregunta con ese adagio que dice definir y limitar, y si sí o si no, y hasta qué punto sería bueno limitar y hasta qué punto sería bueno expandir. Sí, pues yo pienso que hoy por hoy, digamos, lo digo desde mi experiencia, ¿sí? El hecho de la mujer ser mujer, ¿sí? Es tan complejo, digamos, el responder esta pregunta, ¿cierto? Porque, porque aún existen demasiados paradigmas, ¿sí? Aún existen demasiados conceptos, ¿sí? Y teniendo en cuenta, digamos, el contexto social, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto social, ¿ya? Entonces nos vamos para, nos dice las prácticas, el sur de Colombia, ¿sí? Y en algunas comunidades, o pueblos, o sociedades, tienen una idea de mujer, ¿sí? Pero nos vamos para el interior, el centro del país, y hay otra, ¿ya? Y empieza, digamos, aún, digamos, en diferentes territorios se ve el machismo, ¿no? Entonces se empieza, digamos, a ver que la mujer es dependiente, ¿sí? Depende de, ¿cierto? Por ahí leí una frase en la que decía que una mujer debe tener dinero y una habitación eh, propia para escribir, ¿sí? Y un apartado decía, y no estamos hablando de escribir un libro, ¿ya? Entonces, con esa frase, pues lo que yo quiero decir es que la mujer debe ser dependiente, ¿sí? Y de ahí parte su definición, ¿sí? Ella siendo dependiente y siendo libre, ella misma decide o sabe qué es ese ser mujer para ella, ¿sí? Cada uno desde su libertad, ¿ya? No sé, la otra compañera que pueda decir. Chicos, algo que hablaba Camilo aquí es muy importante, es lo de la cultura, ¿sí? Es muy importante establecer como lo de la cultura porque más en zonas rurales y en zonas dispersas se mira mucho lo que es el machismo, ¿sí?
y también como ese tipo de estereotipos, ¿sí? Valga la redundancia. Mira, no se le escucha muy lejos. ¿Sí logran escucharme? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, chicos? Sí, pero sí se Sí, sí. alcanza a escuchar también el ruido de fondo, entonces sería bueno como que se acercaran un poquito. Bueno, chicos, ¿me logran escuchar ahí? Sí, ahora sí ya se escucha Bueno, un poco mejor. no los puedo ver de frente, pero sí voy a tratar de hablar lo más fuerte posible. Estaba comentándoles que Camilo ahorita nos comentaba algo muy importante y es lo de la cultura. Sabemos que no es solamente en Colombia, esto viene derivado desde la historia, ¿sí? Sobre la parte de la cultura, como ese estereotipo individual, como el machismo, ¿sí? La mujer debe hacer esto, se debe encargar del hogar, de muchas cosas en general. El tema en cuanto a la mujer, yo creo que es algo muy extenso de tomar, pero si nos vamos en la parte de la cultura, más en las zonas rurales dispersas, que he tenido la oportunidad de trabajar con mujeres, ¿sí? De zonas pues bastante alejadas, ¿sí? Se puede notar como la diferencia en cuanto a la actualidad individual según la percepción, ¿sí? ¿Por qué? Porque allá ellas van ligadas es como a las normas que establecen el hombre, ¿sí? Tú debes hacer esto, se rigen ante esas normas, ¿sí? Y aparte de eso, las mismas familias, los mismos padres se encargan de establecer ese aprendizaje individual de que tú debes ser mujer y sirves para esto y esto y esto y es muy puntual, ¿sí? Entonces es algo que yo creo que en cierto punto se ha implementado muchísimo, pero más como de la historia, de la cultura y el entorno social donde está pues radicado, ¿no? Armin, ¿quiere decir algo de pronto? Bueno, chicos y chicas, bueno, yo creo que es una pregunta existencial muy compleja y que tiene muchas aristas y depende desde qué enfoque la miremos. O sea, la mujer es un todo, es muchas cosas a la vez, pero yo creo que lo más importante es que definir a la mujer sea ese ser que logra ser lo que ella quiere ser. Para mí sería como resumido en eso, que la mujer puede hacer lo que ella quiera hacer, lo que le apasione y lo que realmente le dé propósito y sentido a su vida, que sea auténtica, que haga cosas que para ella son originales, lo que para ella le da ese sentir, esas vivencias, esas experiencias y que es algo único. De pronto, lo que yo disfruto como mujer para mi tiempo libre puede que mi otra colega o mi otra compañera no, que tengamos gustos, actividades de ocio diferente, pero el ser mujer es eso, es como yo amo mi propia esencia, amo lo que soy, me acepto tal cual soy y disfruto en esa medida de pasar tiempo conmigo misma y logro compartir esa esencia que me hace única e irrepetible con otras. Pienso que podría ser visto desde esa visión que yo le doy el ser mujer. Gracias. ¿Puedes cambiar la diapositiva, por favor? Claro que sí. Bueno, la idea es que podamos iniciar con el tema propiamente que deseamos abordar y es, bueno, este conversatorio lo hemos llamado cómo hemos aprendido a amar, pero lo hemos enfocado hacia el idioma mujer, cómo nosotras las mujeres hemos aprendido ese lenguaje del amor, cómo lo hemos estado transmitiendo. Hay una frase aquí en la primera diapositiva que ya ahorita mi compañera Erika, ella va a iniciar con la presentación y ya luego mi compañera Susan y finalmente voy a realizar yo la intervención para que sea muy organizada la presentación. Igual si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud,
puede o levantar la mano o dejar la pregunta por el chat y vamos a estar atentos a darles respuesta. Pues discúlpame, antes de que empecemos, Angie tenía la mano levantada, entonces no sé si quieras decir algo antes de iniciar, Angie. No, de hecho estoy teniendo problemas de conexión, entonces me estoy moviendo como en toda la casa a ver en dónde me coge mejor el internet. No, simplemente iba a mencionar en relación a lo que se está hablando como el tema de mujer. Yo creería que sí, pues no respondí literalmente la pregunta teniendo en cuenta que es algo existencial y pues también como que es algo que se construye día a día. Pero yo creo que toda esa construcción que se forma día a día, hay algo que tengo súper claro y es que las mujeres somos dadoras de vida más allá de ser madres o de dar a luz. Lo veo desde el ámbito del poder de la creación que tienen las mujeres en todos los ámbitos, en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Entonces es como la creadora, lo veo como desde esa manera. Nosotras somos ese movimiento, esa fluidez para crear cosas, para crear realidades. Entonces, lo dejo también como ahí para responder la pregunta. Gracias. Bueno, entonces comenzamos. Lo que pasa es que casi no logro acá ver muy bien la presentación, pero bueno. Chicos, ¿logran ver las diapositivas, la presentación? ¿Sí me logran escuchar? Sí, sí. Bueno, como vamos a dar inicio en cuanto a cómo hemos aprendido a amar. Es una de las preguntas que normalmente en cierto punto nos hacemos todos, ¿no? Y vamos a hablar sobre ese tipo de patrones aprendidos, identificaciones iniciales, desde la parte del psicoanálisis, del enfoque psicoanalítico, que es el que trabajamos nosotros con nuestra colega Erika, cómo nosotros podemos percibirlo desde este enfoque. Algo importante que se debe tener presente que estos, bueno, como en términos simples, es que los patrones aprendidos son comportamientos y maneras de relacionarse adoptando ciertos comportamientos de nuestra infancia, ¿cierto? Generalmente pues siempre observamos como de pronto ese tipo de figuras cercanas, como son nuestros padres, ¿sí? Que a veces en cierto punto de nuestras vidas, y yo creería que en la mayor parte de nuestras vidas, tomamos ese tipo de repetición y conductas que incluso pues son, en ocasiones son saludables y en otras ocasiones no lo son, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros inconscientemente registramos como ese tipo de patrón en nuestras vidas. Por otro lado, es muy importante también cómo identificar, ¿sí?, cómo nosotros incluimos esa parte inicial de nuestro aprendizaje de manera inconsciente, ¿sí? Y este tipo de características las tomamos desde ese tipo de hecho vivido, ¿sí? O sea, prácticamente como en palabras más coloquiales, desde esa historia vivida, desde esas pautas de crianza de nuestro hogar, ¿sí? Hasta ahí han logrado escuchar, chicos, bien. Sí, sí, bien. Bueno, muy bien. Otra parte importante que veo que es de resaltar es que ese tipo de primeras experiencias o ese tipo de historia se puede también definir como
¿cómo podríamos hablarlo ahí, Erika? De tipos de aprendizajes, como experiencias, ¿sí? Experiencias vividas. O sea, ese es como ese patrón que hace que te identifiques con esa parte paterna o materna. Por ejemplo, un ejemplo claro es como cuando imaginemos que un creece en un hogar normalmente que es un entorno conflictivo, ¿sí? Y por lo general se tiende a, pues, o sea, este tipo o sea, son hogares de violencia intrafamiliar, un ejemplo, claro. Ese patrón o ese aprendizaje vivido de esa experiencia durante esa infancia va a tomar un tipo de conducta más adelante de este menor, ya que en la adultez esta parte aprendida lo toma como un tipo de, puede ser como de afrontación en cuanto al silencio, porque siempre esa persona fue callada, nunca pudo hablar, nunca pudo expresar, ¿sí? Entonces aquí a largo plazo miramos que las personas con este tipo de situaciones tienden a tener comportamientos de evitación en cuanto a algún tipo de afrontamiento, de algún tipo de hecho o ruptura, ¿sí? O sea, no va a tener como esas herramientas bases para poder afrontar algún tipo de situación, para poder expresar ese tipo de emoción. ¿Por qué? Porque lo reprime, ¿sí? Bueno, un poquito como para agregar acá lo que nos hablaba Susan, resulta que cuando esos primeros aprendizajes quedan en nosotros, queda como si fuera una huella, ¿sí? Como cuando tú miras la huella dactilar de tu dedo, pero esa huella queda marcada en tu psiquis, ¿cierto? Esa huella queda tan profunda que de manera inconsciente vemos mujeres, vamos a dar un ejemplo acá, ¿cierto? Vemos mujeres que se sienten muy cómodas en un entorno violento. Y nosotros a veces encontramos amigas, conocidas, personas que se ven como metidas en ese círculo y nos cuestionamos por qué siguen ahí, ¿cierto? Y no solamente por qué siguen ahí, sino que además cuando terminan una relación amorosa que ha sido tóxica, dolorosa y maltratante, consiguen otra relación amorosa igual, ¿cierto? Es como si no salieran de ese círculo, Y nos hacemos esa pregunta, ¿por qué esa mujer continúa en ese círculo de violencia? Resulta que nuestro inconsciente, de una u otra manera, se siente de una manera cómoda en un lugar que conoce, ¿cierto? Y se queda en lo que conoce. Hay una manito levantada, no sé si quieres de pronto hacer una pregunta. Digo que Si quieres termina y si yo hablo. esos patrones aprendidos, ¿sí? Es una construcción, entonces, según cómo lo están planeando, es una construcción más que social, una construcción familiar, ¿sí? Como lo están planeando las colegas, ¿sí? Es una construcción familiar. Mientras estaban hablando, estaba pensando, y es muy similar a Estocolmo, ¿no? La persona, digamos, siente atracción y se enamora de la persona que en este caso le quita su libertad, ¿cierto? Se me hace muy similar lo que está diciendo Erika y sobre ello, ¿no? O sea, desde familia, desde mi hogar, aprendo estos patrones, ¿sí? Porque los miro, porque los viví o porque no los viví también, ¿no? Entonces muchas veces también está que, hablándolo ya en términos de amor, ¿cierto? Entonces, Luciana, Luciana no se crió con su papá, ¿sí? Y entonces empieza a buscar de alguna u otra manera, ¿sí? Una figura referente a papá, ¿sí?
Entonces empiezan, digamos, a verse en estas relaciones, ¿sí? De estas relaciones con edades muy, muy diferentes, ¿sí? De épocas incluso muy diferentes, ¿sí? Entonces, pues yo, lo que dices, Erika, y esto pues me lleva a esta conclusión, no sé. Por ejemplo, voy a poner acá un caso, ahora que tú hablas del tema eso se llama una identificación que se hace en el amor, ¿cierto? O en esa figura de apego. Una niña, una adolescente ha sido violada, pues abusada, lleva 10 años siendo abusada. Resulta que finalmente ella termina diciendo que siente que no sabe por qué se enamora de ese agresor. O sea, ella conoció el amor a través de la agresión. En ese momento es un momento importante para poder intervenir, nosotros que estamos en esa área pues como de salud mental, y poder intervenir este tipo de casos para que esa niña no repita ese patrón en su adultez. ¿Cierto? Sería como destacar un poco eso, de acuerdo a lo que dijiste ahorita, al patrón de identificación en el amor, pues como en el sentido del Estocolmo, ¿cierto? Con ese síndrome de Estocolmo, eso sucede, y sucede mucho cuando ha habido abuso o maltrato en la infancia, ¿cierto? Y resulta que cuando vuelven otra vez a enlazarse afectivamente ya en su vida adulta, si este trauma no ha sido un poco hablado, sanado, vuelve otra vez a suceder lo mismo, porque así funciona el inconsciente. Lo que nosotros no podemos resolver vuelve otra vez a nuestra vida actual, vuelve, y por eso pasa la repetición, el retorno de la repetición, ¿cierto? Sí, mire que estaba pensando justamente frente a esos patrones aprendidos, ¿no? De cómo y aquí sí ya involucro el contexto, tanto familiar como contexto social, ¿sí? Del rol y el papel que coge la mujer en una relación. Y aquí me gustaría de pronto escuchar a Angie, ¿sí? Ya que ella ha hecho, digamos, estas investigaciones frente al tema de la mujer, ¿sí? ¿Cómo afecta o de qué manera, ¿sí?, se ve involucrada la mujer por estos patrones impuestos por una familia, por un papá machista que se volvió el carcelero de la hija, ¿sí?, o de su mamá? ¿Cómo afecta el desarrollo social de la misma, o sea, de su hija, ¿sí? Digamos, Angie, que ha hecho estas investigaciones, me gustaría así escucharte frente al tema. Bueno, pues yo quiero primero dejar en claro que eh, parece muy obvio, pero se analiza pues el entorno social desde la parte, en este caso, pues desde la que he tenido oportunidad, que es la sociológica y la comunicacional. Se estudia la familia porque es el primer núcleo social que tienes, ¿no? Es la primera entrada al ser humano como ser social, como ser comunitario. Digamos que una cuando nace, pues no conoce nada más. Es como esa ventana al mundo, ¿no? Lo que te organizas o empiezas a crear también por decirlo así, tu mirada del mundo de acuerdo a eso que te muestran desde ese primer entorno. Ya después, pues cuando ya tenemos la posibilidad de estar, por ejemplo, en el jardín o en el colegio. Sin embargo, hay muchísimas cosas que afectan digamos, en esa toma de apropiación de esos patrones. Por ejemplo, nosotros analizamos muy de fondo la influencia de los medios de comunicación en esos entornos en donde de alguna manera se ve involucrada pues patrones violentos en torno a las mujeres. Por ejemplo,
Si nosotros y nosotras crecimos en un ambiente en donde al mediodía estamos acostumbrados y acostumbradas a almorzar en familia, con el televisor al frente, y lo que estamos viendo es, por ejemplo, un caso muy colombiano, ¿no? Nosotros, en mi caso personal, yo llegaba del colegio a eso de las 12:30, estaba el noticiero, y ahí es donde se entra a analizar, pues, cuál es ese lenguaje, ese idioma de la mujer, ¿no? Que es también, pues, el tema. Vemos, por ejemplo, el tema de cómo se habla de las mujeres. Desde hace muy poco, por ejemplo, se habla desde el periodismo y desde la comunicación social como feminicidios, de hecho, desde el derecho también, ¿no? Es algo relativamente nuevo. Siempre se habla, aún los medios de comunicación corren, por ejemplo, con el gran error de decir que no fue un asesinato, sino que murió a manos de su pareja, por ejemplo, o sea, como que no se le da un discurso apropiado, y eso genera que las mujeres, en la mayoría de los casos, no para nosotras que de alguna manera ya hemos tenido la oportunidad de ver o de conocer más, pero para esas niñas que de alguna manera están empezando a conocer el mundo y que tienen esos patrones de referencia, pues que, por ejemplo, no se acepte que hay violencia intrafamiliar que afecta en gran medida a las mujeres, que no vean representadas a las mujeres. El solo hecho de ver, por ejemplo, mujeres afro en un noticiero, que eso es algo trascendental para muchas mujeres que no se veían representadas. El simple hecho de ver a mujeres gordas que rompen el patrón, el estereotipo de mujer 90-60-90, pues les abre una imagen grandísima del mundo, porque dicen, ok, yo quiero llegar allá, yo quiero ser como ellas, o pueden entender de otra manera el ambiente. Entonces, si hablamos de que, por ejemplo, en estos casos de feminicidios, es la pareja quien ataca a la mujer, o que se ve vulnerada a la mujer por el simple hecho de ser mujer, pues entiende que hay un riesgo, ¿no? Entiende que de pronto puede configurar de otra manera la mirada que tiene o que le han creado del mundo, se puede cuestionar. Entonces, desde esa mirada comunicacional y sociológica, desde donde he podido observar esos patrones, yo diría que sí afecta, pero también influye, y hay una responsabilidad muy grande en todo lo que tiene que ver con el entorno de las niñas, especialmente, ¿no? Porque es allí donde se forman sus primeros años de infancia. Ustedes, pues, como psicólogas y psicólogos, pues tienen de pronto una mirada más grande de esas etapas del desarrollo, pero pues es allí donde se aprende, también en el subconsciente, muchísimas prácticas. Y es responsabilidad de eso que escuchamos, de eso que vemos, de eso que observamos, de esos patrones familiares, incluso de esas representaciones sociales que vemos a nuestro alrededor y que permiten, o influyen directamente en las decisiones, y en esa, si se puede llamar carácter, o en ese, no, no lo llamaría carácter, diría que en esa manera de ver el mundo, en esa percepción que tienen las mujeres de su entorno, más en países, pues, que vemos tanta desigualdad, ¿no? En Latinoamérica, en países tercermundistas, donde aún hay unas brechas de desigualdad de género muy grandes, y que aún en los países de primer mundo también se ven, en menor medida, pero también se ven. Entonces, es como una situación de la cual no se puede escapar, pero sí se puede procesar, que es como, esa es como una de las maneras, ¿no? Como empezar a observar el mundo desde otras miradas, tener recursos para ver de otras maneras lo que sucede a nuestro alrededor, que para las mujeres es muchísimo más sesgado que para los hombres. Gracias, Angie. David quiere hablar. Eh, Antes de que hable David, voy a hacer, digamos, como para que lo vayan pensando, porque tiene que ver mucho con el narcisismo, digamos, ¿sí? Y tiene que ver con algo que dijo Angie, que fue lo de la mujer es vida, ¿cierto? Y nosotros lo podemos ver desde la parte de salud mental, en el cual se indica que las mujeres tienen más intentos de suicidio que los hombres, ¿sí? Pero que los hombres son es la población que más se suicida, ¿sí? Pero que menos intentos de suicidios tiene, ¿ya?
Esto habla mucho del amor propio, habla mucho del tema que estamos hablando, habla mucho de la mujer es vida, ¿sí? Y del narcisismo, que ahora vamos a hablar sobre el tema. Y David, te cedo la palabra. Gracias. Bueno, sí, son varios puntos. Yo acá iba anotando a medida que ustedes iban hablando. Entonces, en principio, pues hablaba la compañera al inicio de relaciones amorosas como catalogando una relación amorosa en una relación sexoafectiva o romántica, ¿no? Y creo que es importante expandir este tema a, yo tengo una relación amorosa con mi madre, con mi padre, con mis amigos, y yo tengo que, me pasa como hombre, ¿no? Le digo a un amigo, un pana, marica, lo amo, y es como, uy, perro, y yo, no, perro, sí, lo amo. Entonces hay que desencasillar esa vuelta del concepto convencional y tradicional, ¿sí? Hablaban de las huellas némicas y eso es muy bacano porque aunque no crean, como zootecnista y va a ser una parte de mi tesis en ese tema, en Freud. Y entonces hablaban ustedes de lo que es como el tema que hace los tres puentes de los arquetipos que tienen las personas, ¿no? El ego, el superyo y el, yo no me acuerdo más, perdonarán, pero es como este tema y es muy importante y se relaciona con lo que hablaban después, con que la familia es el primer pase de entrada a la sociedad. Esto va muy de la mano con el tema y con el discurso de la sociedad atómica, de la sociedad nuclear. También creo que si estamos teniendo un discurso y una conversación rompiendo paradigmas, tampoco podemos continuar el discurso rompiendo unos, pero defendiendo otros que igualmente son productos de ese grande que nos tiene hoy hablando de esto. Entiéndase cuál es la sociedad nuclear, la sociedad monógama, heterosexual, madre, padre, hijos, papá, como todo dador de la familia y demás. Creo que la mayoría entendemos bien qué significa una sociedad así, ¿sí? Y hablaban también sobre el reforzamiento positivo, ¿sí? No sé si en el espacio me permitan hacer ese paralelo, pero eso lo estudia Pavlov, reforzamiento positivo a través de la salivación de los perros. Y es pues si se revisan los mecanismos fisiológicos, ¿sí? Es por eso mismo, por lo que nos pasa también hoy con redes sociales, ¿no? Nos metemos aquí y como que segregamos por allá cositas sabrosas de serotonina, dopamina y demás, y como que después ya no, pero seguimos buscando a ver, pucha, a ver si nos sigue dando. Así creo que sucede con las relaciones. Y también es parte de entender que no todas las relaciones van a ser infinitas, ¿no? También hay relaciones momentáneas y espontáneas, y asimismo hay que disfrutarlas y cuidarse, ¿no? Siempre para partir del cuidado y el respeto. Bueno, también Angie hablaba sobre la importancia de la diferenciación del concepto de homicidio y de feminicidio, ¿sí? Totalmente de acuerdo, porque como poeta entiendo la importancia de los conceptos, de los significados y sus significaciones. Sin embargo, también quisiera abrir, uno, la discusión y dos, empezar como esa conciencia de que esa diferenciación se está volviendo también un tema muy de marketing y se mira mucho en los medios de periodismo maluco. No sé si ustedes también hayan visto eso y hayan hecho esa crítica, así como yo. Entonces ya no se utiliza el término de feminicidio como un concepto de resistencia y de reconocimiento a la importancia de la mujer, sino como un medio en el cual yo consigo más visitas. Maluquito. Y hablaban de la mujer. Yo hace poco terminé un podcast de unas investigadoras españolas feministas, perdón, y ellas hablan y derriban, deconstruyen todo este concepto convencional del patriarcado, del machismo, de la mujer, ¿sí? Y es muy interesante porque, bueno, por una parte está, no sé si ya sabían, el tema, la agricultura es el invento más grande que nos tiene aquí después del fuego, ¿sí o no? Y la mujer está ultra relacionada con la agricultura. Básicamente, que se podría decir, sin mujer no hay agricultura, y es por lo que decía Angie, porque ustedes, de ellas, más allá del tema sexual, del engendrar a un hijo, está el dar vida. ¿Y qué es la agricultura? Dar vida. Por una parte está eso. Y por otra parte, ellas relacionaban y desmitificaban muchas cosas respecto al poder,
Entonces estamos en una sociedad contemporánea que critica justamente que la mujer carece de poder, y vemos que ellas en sus investigaciones de antropología e historia observan que antes del establecimiento del patriarcado, desde la Edad Media, la mujer era la que mantenía las esferas de poder, y que no eran patriarcados sino matriarcados lo que se sostenía entonces. Es un proceso grande y se lo recomiendo en dado caso. Esas eran las atribuciones que les quería hacer. Alejo, no, y algo importante ahí, digamos que lo podemos ver, usted lo ha visto más todavía, ¿sí? Porque ha trabajado más en profundidad, digamos, con las comunidades, ¿no? Abajo en el Bajo Amazonas, en el Bajo Putumayo, qué pena. Su merced sabe cuál es el papel de la mujer allá, ¿no? ¿Cuál es, quién es la mujer de la palabra, o la persona, ¿sí? El ser de la palabra dulce, la mujer, ¿no? ¿Ya? Es la mujer la dadora de vida. ¿Quién es la que educa a los hijos? Se me olvida el nombre. Alejo, ayuda. Esto, ¿En en qué? la chágara. ¿Chágara? Es que se llama, ¿no? ¿Qué vas a decir vos? ¿Qué quieres decir? En la chágara, exacto. O sea, no, lo que estás diciendo, o sea, desde tiempos antes, y ahora se vira en las comunidades todavía eso, ¿no? De la importancia de la mujer en la educación de los hijos por medio del chágara. La mujer, la importancia de ella en su palabra, ¿no? Y de qué manera entonces la mujer funciona en estas comunidades que muchas veces se tiene una imagen, ¿cierto? Dentro del sistema, o en el centro de Colombia, por ejemplo, equivocada del rol de la mujer en las comunidades, ¿no? Muchas veces. Bueno, antes de que sigan, yo también quisiera partir de lo que, ¿cómo decirlo?, reforzar lo que venían hablando, de, de darle libertad al ser, de elegir lo que es, ¿no? Pero a la vez cuando elegimos ser algo, nos ceñimos a ciertas normas, ¿no? Por ejemplo, ustedes psicólogos, psicólogas, se ciñen a unas cosas, Angie como periodista y comunicadora a otras cosas, y yo como zootecnista a otras cosas, pero tuvimos la libertad, y de ahí es importante partir, ¿no? Lo mismo sucede en las comunidades, y es, supongo, la idea de hoy, a través del concepto de qué es la mujer, como pregunta iniciadora, arrancar esta conversación. Bueno, ahora sí, cambiando, ¿cierto? Al tema que está ahí en pantalla, hablando sobre el narcisismo, ¿cierto? De cómo me pongo yo primero antes que, ¿cierto? Y muchas veces en la población primero se pone el hombre, ¿no? ¿Cierto? Entonces vemos cómo el hombre, ¿sí? Es esa persona, y está en estudios que el hombre es más narcisista que la mujer, ¿cierto? Primero es él. Primero soy yo como hombre, ¿no? ¿Por qué? Por el solo hecho de ser hombre. ¿Ustedes qué opinan frente al tema? ¿Sí? Y esto de qué manera, ahorita sí para las psicólogas, de qué manera se conecta con la tasa de suicidios que hay en Colombia de hombres, ¿sí? Teniendo en cuenta que los hombres son los que más se suicidan y las mujeres son las que más intentos de suicidio tienen, pero no con menos tasa de suicidios, ¿sí? ¿Sí me hice entender la pregunta? Sí, pero a ver, primero nosotras queríamos hablar del tema del narcisismo, pero no de una manera, a ver, ¿cómo se puede decir? De manera popular, como es conocido de, este tan narcisista que solo piensa en él, y como tú dices ahora, lo ponen más bajo el rol del hombre, ¿cierto? Que es narcisista, que es tan narcisista, ¿cierto? Pero entonces no queríamos
entrar como en ese dilema social Porque sería otro y tema. tan normativo que se volvió la palabra narcisista. Nosotros lo orientamos más hacia el término, pero en psicoanálisis, ¿cierto? Porque realmente el narcisismo viene de algo que se llama el narcisismo primario, ¿cierto? Este narcisismo primario, todos tenemos ese narcisismo primario, todos nosotros, ¿cierto? Cuando comienza ese narcisismo a emerger en nosotros como personas, la primera vez que nosotros nos vemos al espejo y nos damos cuenta de que ese ser tan hermoso que está ahí somos nosotros, ¿cierto? Enlazando esto un poco en las maneras de amar, también nosotros amamos a través del narcisismo, porque ese narcisismo primario realmente nunca se va. Queda una herida narcisista guardada en nosotros. Primero, por el encantamiento que se vuelve autodefensivo, que nos permite a nosotros nuestro autocuidado, nuestro autoconcepto, lo que famosamente se habla de autoestima, ¿cierto? Y también la parte de ese erotismo que empezamos a encontrar en nosotros mismos, ¿cierto? Entonces lo queríamos más enlazar hacia ese tema. Resulta que cuando nos enamoramos de alguien, ese narcisismo de nosotros lo vamos depositando en el otro. Cuando encontramos un vínculo amoroso, entonces vamos dejando ciertas cosas de nosotros mismos en el otro. De ahí que muchas mujeres o muchos hombres, cuando terminan una relación amorosa, quedan con una sensación donde expresan que se sienten vacíos, que es como si tuvieran un vacío, como que esa persona se llevó todo lo de ellos. Y realmente en la parte psíquica eso sí pasa, ¿cierto? El otro se nos lleva toda una carga emocional, toda una carga emotiva y afectiva, además de otras cosas que se entregan en la relación, y por eso nos sentimos de ese modo como tan vacíos, ¿cierto? ¿Qué se busca en el momento del narcisismo primario? Satisfacer esas necesidades de la persona que queremos. Y llegamos a ser muy idealistas con él, y por eso solamente lo vemos como de una manera muy parcial. Las otras cosas como que las tapamos, ¿cierto? Y en el momento que ya llega, que terminan o la relación deciden separarse, se dan cuenta que él era un conjunto, o que ella era un conjunto de muchas cosas, ¿cierto? No solamente las cosas que querían ver. Entonces ahí, relacionando un poco el tema del narcisismo, hay ciertas maneras en las que nosotros nos enamoramos a través del narcisismo. Y es cuando nos enamoramos del otro porque encontramos en él cosas que son nuestras. Nosotros realmente nos encontramos con la otra persona en las cosas que nos parecemos. Ahí nos encontramos mucho con las personas. O nos encontramos con las personas en lo que hablábamos ahorita, en cosas que aprendimos. Entonces nos sentimos cómodos en ese lugar. O nos encontramos con el otro en lo que queremos que esa persona sea, ¿cierto? Entonces hay como esos encuentros en el amor narcisista. Entonces era como para quitarnos un poquito el velo de que el narcisismo es algo más de poder, de poca empatía, ¿cierto? De sometimiento. Este narcisismo que nos propone Freud es un narcisismo más nuestro, ¿cierto? Y que aprendemos nosotros desde que empezamos a tener como esas primeras etapas de vida. Ben, yo tengo una pregunta. Entonces ahí se podría, para ustedes, partiendo de ese tema, entonces habría que reconceptualizar el amor, no como el amor de siempre que nos venden romántico, lleno de la droga, el amor como droga, sino reconceptualizarlo como una decisión, ¿sí? Si ya yo dejé de sentir, si ya es porque decido, ¿sí? Y en esa decisión que está también aterrizar esa imagen
idealizada del otro, de la otra, ¿sí? Para decidirlo como es, con sus virtudes, defectos y saber si lo puedo gestionar. ¿Sí sería así o por ahí no va? Eso es una de las partes que se manifiestan en el narcisismo, cuando nosotros idealizamos al otro, ¿cierto? Pero el narcisismo primario tiene que ver más con nosotros mismos. Es como si nosotros hiciéramos una proyección en el otro de lo que somos nosotros mismos. A ver, el narcisismo viene de un mito, no sé si lo han escuchado, que se llama Narciso. Entonces resulta que él era una persona muy bella, tenía una belleza física, y él un día se fue a pasear en un río, y entonces en ese río se mira en el reflejo del agua y él termina encantado con su reflejo y termina tan enamorado de su reflejo que se avienta al agua y muere, ¿cierto? Entonces ahí nace un poco como ese mito del narcisismo, ¿cierto? Y ya luego Freud toma ese mito del narcisismo y lo transforma en una teoría, que es donde imparte un poco esto que les estábamos pues como explicando acá. Inclusive ahí en la última diapositiva yo creo que puse una frase de Freud que él dice que el que ama pierde un poco de su narcisismo, porque cuando nosotros estamos dispuestos a amar, estamos dispuestos también a perder, ¿cierto? A ganar algunas cosas y a perder otras. Entonces por eso también se habla de que amar es darse a otro sin esperar, ¿cierto? Darse a otro sin conocer o saber quién es. Pero nosotros finalmente, cuando nos relacionamos con alguien, siempre nos encontramos en las cosas que más nos parecen. Freud habla de que nos encontramos en los síntomas, ¿cierto? Pero nosotros nos encontramos, como para entender un poquito mejor el término, nos encontramos en esas cosas que nos parecen. Pues yo paso a creer, ¿sí? No, que yo he leído a Walter Rizzo, ¿sí? Entonces él tiene... No se escucha. Hola, ¿me escuchan ahí mejor? Ahora sí, bien. Listo. Bueno, yo he leído a Walter Rizzo, ¿sí? Y Rizzo habla sobre el narcisismo desde un punto de vista más o menos como lo miraba Freud, como lo está diciendo Erika, ¿sí? Pero dice, ¿cierto? Que entonces ese narcisismo, ¿sí? Como se está planteando en este momento, empieza a ser, ¿sí? Hablándolo en términos de relaciones, una relación tóxica. ¿Por qué? Porque entonces yo quiero ver lo que quiero ver. O sea, quiero convertir a una persona en alguien que no es. Y ahí donde va la contraparte, ¿sí? Es el no dejarse convertir en esa persona. ¿Ya? Digamos que el narcisismo, así como lo estamos planteando, lo está planteando Erika, ¿sí? Es eso, veo en esta persona, ¿sí? Ciertas características que me gustan, ¿sí? Y por eso lo quiero y lo amo, ¿cierto? Por eso decido quererlo. Pero ¿qué pasa cuando al momento de que empiece, digamos, y pase esa etapa del enamoramiento, ¿sí? Y se empiecen a ver, digamos, cosas como que no, ¿sí? No es él, lo hizo porque a mí me gustaba, ¿cierto? Entonces ahí se empieza a romper el vínculo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no estoy aceptando la persona diferente, no estoy dándole cabida a una persona distinta con, lo dice muy bien también este cantante Arjona, ¿no? De lo diferente, ¿no? Él pedía una cerveza, ella pedía un vino, bueno, algo así que decía, y que se enamoró fue de eso, de lo diferente, de eso que muchas veces, ¿sí? En el común, pues siempre estamos, a ella le gusta eso, a mí también, entonces por ahí es, ¿sí? Y no le paramos, no le ponemos cuidado a lo distinto, ¿ya? Walter Rizzo dice eso, nosotros
como seres individuales no tenemos por qué cambiar por otra persona, tenemos que ser nosotros, ¿ya? No, ni nosotros tampoco tenemos que hacer cambiar a otra persona, ¿sí? O enamorarnos por ciertas características que son iguales a las mías, ¿sí? No sé si me hago entender la idea. Bueno, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, el autor que tú refieres, el autor que tú refieres es más de la psicología positivista, ¿cierto? Está un poco más relacionado con temas de autoayuda, ¿cierto? Y de explorar cosas que están en el sujeto, pero no se manifiestan de una manera como más inconsciente, ¿cierto? El narcisismo, planteado desde Freud, es más algo que el sujeto inclusive ni siquiera puede representar, porque no le logra poner como palabras a eso. Finalmente, cuando comienza ya la acción de vincularse con el otro, es que se puede ver de qué manera lo está haciendo, ¿cierto? Cómo cae en conciencia o llega a darse cuenta como de la acción, pues a través, por ejemplo, de una ayuda, de un análisis, ¿cierto? Porque esas cosas están tan guardadas de manera inconsciente, difícilmente nosotros logramos entenderlas de una manera consciente, ¿cierto? Por eso están ahí como veladas en algo que se forman o que Freud menciona como formaciones del inconsciente. Entonces a veces nos aparecen en sueños, a veces nos aparecen en algunas palabras que decimos. Bueno, eso ya sería pues como otro tema. Ya de una manera más, sí. Otra cosa importante aquí es resaltar lo que hablaba la colega Erika, es que pues hacen parte como del inconsciente, ¿cierto? Pero en ocasiones también hasta que llega a un quiebre o un tipo de ruptura, ¿sí? Ahí también se puede identificar, ya porque el sujeto, la persona, ya está en un tipo de hecho normativo, ¿sí? Por decirlo así. Dale paso, madre. Vamos a darle paso a nuestra colega y compañera Armi para que por favor podamos escucharla. Muchas gracias, Susan y Erika. Bueno, vamos a ir cerrando un poco con este tema que hemos planteado para este conversatorio y de acuerdo a lo que hemos venido conversando, hay unas condiciones del amor, hay unas condiciones que se dan cuando las mujeres amamos. Esto va en línea a la teoría que estamos manejando el día de hoy con una mirada más desde el psicoanálisis. Sin embargo, yo soy psicóloga humanista, pero también comparto algunas perspectivas desde este enfoque de psicoanálisis. Esas condiciones del amor nos dicen que las mujeres sentimos atracción o generalmente nos vinculamos con hombres que cumplen alguna de estas características. Entonces, por ejemplo, cuando la mujer siente esa atracción, esa pasión o ese deseo de vincularse afectivamente con un hombre comprometido, incluso sabiendo de que esa persona tiene pues un vínculo amoroso con otra persona, es decir, que le encanta estar en esos triángulos amorosos. También cuando son hombres de dudosa reputación, esos hombres que de pronto están dedicados a algo ilegal o que infringen la norma, la ley. Entonces, para la mujer es estar en constante adrenalina, siempre la expectativa de que algo pueda pasar. El hombre cenicienta es ese hombre que la mujer cree que debe rescatar, que debe salvar y que debe de protegerlo. Entonces, se comporta como una protectora con ese hombre. Está el hombre de sobreestimación, es el hombre que las mujeres idealizamos, como que lo colocamos allá inalcanzable, como que es algo que no podemos tener, que es algo tan precioso, que es algo único, que para nosotras es muy difícil y real, pues lograr tener un vínculo amoroso con este tipo de hombre. Estas condiciones de amor se dan en muchos casos, ¿cierto? Entonces las mujeres
sienten un placer, un goce en vincularse con este tipo de hombres, con estas características. Eso le genera ese placer, esa satisfacción. Incluso puede que no sean conscientes de que cierto tipo de relaciones con estos hombres pueda generar malestar emocional, pueda generar lo que hoy en día conocemos como la palabra tóxico, que se ha normalizado también tanto que ya cualquier persona por simplemente poner un límite o bueno, por cosas cotidianas le están diciendo eres una persona tóxica, pero hay relaciones que realmente sí son tóxicas en la medida de que afectan la salud mental y el bienestar integral de la persona, en este caso de la mujer, pero ellas sienten un placer tan grande que disfrutan, el disfrute está en vincularse con este tipo de hombres. Bueno, para ir terminando también un poquito con este enfoque, estaba preparando el tema nuevamente porque este tema lo hemos abordado en diferentes espacios, pero cada vez que lo volvemos a abordar como que surgen nuevas cosas. Y leía hoy un poquito de una teoría que me ha llamado mucho la atención y es la teoría triangular del amor de un psicólogo estadounidense que se llama Robert Stenberg. Y hace un rato que David Alejandro hacía una intervención cuando hablaba de que el amor debería ser una decisión. Este autor, en esa teoría triangular, él menciona tres cualidades o tres características que deberían de darse para que haya amor, ¿cierto? Entonces es una pirámide, por eso es triangular. Entonces él ubica en la parte superior de la pirámide, en la cúspide, lo que es la intimidad. Y él describe la intimidad como ese vínculo y esa conexión que generamos con esa persona, con la cual deseamos tener un vínculo pues amoroso, ¿cierto? En la parte de abajo, en una de las esquinas, ubica algo que es la pasión, que es todo el erotismo, todo ese tema del libido, todo el tema del enamoramiento visto desde lo hormonal. Ya sabemos que en la etapa de enamoramiento se da una parte que es muy hormonal, que puede variar de 1 año a máximo 3 años. Se dicen muchas teorías e investigaciones que hay que la fase de enamoramiento dura máximo 3 años. ¿Qué pasa con esa fase de enamoramiento donde la pasión juega un rol muy importante? Hay una mezcla de hormonas en el organismo que hacen que sintamos las muy conocidas, las famosas mariposas en el estómago, que lo que viene siendo es todo un cóctel de emociones, de hormonas que se mezclan entre sí, la serotonina, la dopamina, todo eso que nos genera placer, y eso hace que siempre queramos estar en contacto físico con esa persona que nos está atrayendo. Entonces hay muchos besos, hay muchas caricias y hay mucho acto sexual. En la otra esquina de la pirámide, este autor ubica lo que es el compromiso, y ahí viene lo que decía David Alejandro. Muchas relaciones no trascienden a esta fase y es el compromiso. ¿Y qué es el compromiso? Es esa decisión, es la elección de que yo vea a esa persona como realmente es. Dice autores del psicoanálisis que el ser humano es toda una mezcla de luces y sombras, y es eso, es como yo acepto o elijo esta pareja con todas sus fortalezas, sus debilidades, sus luces, sus sombras, pero es la persona que yo quiero en mi vida. Entonces, en esta teoría triangular del amor es tan interesante como este autor dice, bueno, tiene que haber una combinación de juntar compromiso, intimidad, entendiéndose la intimidad como ese vínculo, ¿verdad? Como esa conexión real. Cuando yo encuentro ese ser y creo que coincidimos, aquí va un poquito también lo que mencionaba Erika, y es cómo me veo yo en el otro, cómo logro conectarme con esa persona desde su perspectiva, desde su visión, cómo me siento pleno o plena con él o ella, y también cómo logro combinar la pasión. Si tú mezclas estas tres características, dice este autor que se da el amor. Entonces, me pareció muy interesante cómo podemos ver el amor desde diferentes perspectivas, y yo creo que cada uno de nosotros ha vivido el amor de manera diferente y cada uno le da un significado diferente a lo que es el amor para ti. Entonces, bueno, yo creo que es una reflexión que nos podemos llevar en el día de hoy, y es eso, para mí, ¿qué es el amor? ¿Cómo siento yo el amor? ¿Cómo vivo yo el amor? ¿Cómo me gusta a mí amar? ¿O cómo me gusta que me amen? Entonces, bueno, la reflexión de la noche podría ser esa.
Gracias, gracias. ¿Alguien más quiere opinar o quieren hablar algo? No, yo creo que, pues por mi parte ya, claro, bacano, gracias por el espacio, a ustedes, a todos los que hablaron, a las personas que están aquí también conectadas. Un abrazo gigante. Gracias a ustedes por el espacio. Bueno, aquí en el chat Diana María Vergara nos deja un comentario y dice, Walter Rizzo dice amar desde la diferencia. Así es, Diana. Somos seres únicos y particulares. Gracias a todos por el espacio, a mis colegas un abracito. Gracias Camilo, gracias David, gracias a la compañera Angie que también estuvo ahí interviniendo. Bueno, fue realmente un placer estar aquí con ustedes en esta noche. Gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, @vozmente, para que puedan enterarse un poquito de toda esa labor que estamos desarrollando por la salud mental de las personas. Feliz noche. Dale, Alejo también tiene por ahí. Alejo también tiene por ahí una página en Facebook. ¿Cómo aparece Alejo para que lo miren, lo lean? Yo aparezco como Lalo o cigarros y café, pero Lalo, les voy a escribir porque la cambié hace poquito. Y gracias, ahora Caries. Dale, muchas gracias de verdad. Gracias Angie por participar. Con gusto, un placer también haberlas escuchado, haberlos escuchado por aquí. Dale, gracias. Hasta la próxima. Que estén Hasta muy luego. bien, chao.